Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Estamos aquí por compartir un mensaje de salvación, fe y esperanza. Así hemos llamado estos minutos que compartimos y bueno, damos gracias a Dios por las personas que se conectan cada programa, por los que se conectan en diferido y queremos agradecer por los que también oran para que la palabra corra, para que se escuche el mensaje de salvación, para que el perdido pueda encontrar a Cristo, para que el enfermo pueda oír una palabra de fe para ser sano y también para que los cautivos puedan ser libres. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Ese es el fin del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de parte de Dios. El Evangelio es la buena nueva que trajo Jesús cuando descendió. Lo maravilloso de esto es que las religiones tratan de subir arriba para conectarse con Dios, para encontrar a Dios. Tratan de subir, pero el Evangelio es un mensaje celestial que descendió con Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el día que apareció Juan el Bautista anunciando y preparando el camino que iba a transitar Jesús. Y qué lindo los que pudieron oír a Jesús. Qué lindo los que pudieron recibir el mensaje de la palabra de Dios. Qué lindo cuando los corazones llenos de religiosidad, de incredulidad, los corazones duros, los corazones llenos de rebelión contra Dios el Creador, se quebraron a la presencia de Jesús. Y Jesús pudo llegar a sus corazones y sanar a los quebrantados de corazón, vendar las heridas de los corazones lastimados. Él pudo acercarse al leproso, el ciego pudo ver, el mudo pudo hablar, pudo cantar, el sordo pudo oír la palabra de Dios. Y eso es lo que sigue ocurriendo hoy, porque Dios no cambió, el amor de Dios está extendido. Y lo que queremos es que entiendas que el mensaje del Evangelio de Cristo se pregona, se predica, para salvar tu alma. Esto es lo importante, salvar tu alma. La gente se prepara para vivir en este mundo, pero no se prepara para lo venidero, porque lo venidero es lo eterno. Y hay dos lugares donde uno puede ir. Cristo es la vida. Si uno acepta a Cristo, estará en la presencia de Dios para siempre, por la eternidad. Pero el que no acepta a Cristo se condena a sí mismo. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Jesús allá dice, porque no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. O sea que el que acepta a Cristo es salvo automáticamente. Este cuerpito, este tabernáculo, un día se va a morir y va a volver al polvo de donde fue tomado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos un alma, que es lo que vino a salvar Jesús. Cuando Él fue crucificado, se produjo allí la salvación de las almas, la redención del pecador. El pecador pudo reconciliarse con Dios el Padre a través del sumo pontífice que es Jesús. Esto es lo maravilloso del Evangelio, conocer la palabra de Dios. Quiero orar porque quiero que Dios te bendiga en este día. No sé quién eres, no sé en qué lugar de la tierra estás, en qué lugar del planeta, en qué nación, en qué provincia, en qué sitio, en donde sea que te encuentres. Quiero orar para que Dios te bendiga en este día. Amado Señor, me uno con los que ya están conectados. Y en esta hora, Padre del cielo, te pido, Señor, que tu misericordia, tu mano de piedad,
se extienda, Señor, y toque a ese hombre, a esa mujer, que toque a ese joven, que toque, Señor, a ese adolescente, a los niños, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos. Señor, que la salvación de Cristo llegue a sus vidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, oro para que los que están desahuciados con una enfermedad incurable, con una dolencia insoportable, Señor, que puedan encontrar salvación, sanidad, liberación, un milagro en sus vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice tu palabra, bendice este mensaje, bendice lo que estemos haciendo, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde San Antonio, Texas, estamos compartiendo un mensaje de fe y de esperanza. Ahora se acercan las Pascuas y bueno, el mundo festeja la Pascua, incrédulo, religioso, creyente, no creyente, ateo, todos festejan igual la Pascua. ¿Y por qué la festejan? Algunos no saben lo que festejan. La Pascua es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a través de Faraón. Eso es lo que, por eso Moisés es el libertador que Dios eligió para liberar al pueblo de Dios. Dios le dijo al pueblo, vamos al desierto a celebrar fiesta. Qué locura, ¿no? Que dijo Dios, vamos al desierto, sacándolos de ese imperio tremendo como era Egipto, y Dios le dice, vamos a celebrar fiesta en el desierto. Bueno, ¿por qué? Porque la Pascua significa liberación. Es lo mismo que lo que hizo Jesús. Jesús es el Cordero Pascual. Cuando Él es crucificado, Él está liberando al pueblo de las cautividades físicas, cautividades espirituales, cautividades eternas. Esa es la obra de la cruz, la obra redentora de la cruz. Y tenemos que predicar este mensaje para que la gente entienda que no estamos aquí predicando una religión, no. Estamos predicando a Cristo, Cristo que es la vida, Cristo es salvación, Cristo es vida eterna, Cristo es la paz, Cristo es la puerta, Cristo es el principio, es el fin, es el alfa, es la omega, es el primero, es el último. Él es Jesús y no hay otro, fuera de Él no hay otro. Y esto es lo importante. Entonces yo te invito a que puedas confiar en Dios, a que puedas confiar en Cristo. Este mensaje tiene el interés de que recibas a Cristo como Salvador personal. Y muchos conocen a Jesús, el que fue crucificado y quedó en la cruz. Cuando Él expiró, cuando Él entregó el Espíritu, cuando Él dijo consumado es, que quiere decir la obra está hecha, la obra fue terminada, el hombre fue redimido. Eso quiere decir consumado es, está hecho. Y Él entregó el Espíritu y quedó así. Y hay muchos que conocen a ese Cristo crucificado, muerto y vencido, pero no conocen al Cristo resucitado. Y esto es lo importante. Y hay muchos que no saben lo que le costó a Jesús salvar al pecador. Hay quienes han hecho estudios profundos de lo que pasó en aquellos días, cuando Jesús en la última cena, Él sabía y dijo, uno de vosotros en esta noche me va a entregar. Y estaba profetizando y Él sabía lo que iba a suceder, Él sabía quién era. Y cuando llegó la noche, la Biblia dice que Él fue al monte de los olivos. Él fue al Getsemaní.
y allá estaba con sus discípulos. Y de pronto aparece una turba y venían con palos, con antorchas, y Judas había acordado, mire, con los gobernantes, con los ancianos del pueblo, con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos. Mire qué lindo, cómo se pusieron de acuerdo para hacer el mal, ¿eh? Hay gente que se esfuerza para hacer el mal, pero eso es lo diabólico. Él les dijo, esta es vuestra hora, esta es la hora del diablo, la oscuridad, en las tinieblas, en las densas tinieblas, ahí se mueven los espíritus demoníacos. El diablo se mueve en la oscuridad, en las densas tinieblas. Por eso Jesús dijo, ustedes no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, porque la luz es Cristo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es importante que vos y yo como creyentes, como cristianos, sepamos la obra redentora de la cruz, porque allí estuvo Jesús y Él les dijo en aquella noche, le dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y Pedro enseguida, ahí le salió el carácter de Pedro y le dijo, Señor, ¿quién es? Quería saberlo, lo quería masijar Pedro al que iba a traicionar a Jesús. Estaba Juan también, que se recostó al pecho de Jesús, el discípulo amado. Muchas veces me puse a pensar, ¿por qué Juan se recostó sobre el pecho de Jesús? Y yo pienso que Juan se recostó porque él quería sentir el latido del corazón de Jesús. Y sabés que Juan es el apóstol del amor. Y no porque sí nomás, porque hay un sello sobre él. Y las cartas de Juan hablan del amor de Dios. Y también cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas, Pedro? Le preguntó 3 veces y Pedro se acordó a la tercera vez, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús le dijo 3 veces porque él lo negó 3 veces. Entonces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le dijo el Señor. Y Jesús le dijo, Pedro, sígueme. Y Pedro le dice, ¿y este? Le dijo por Juan. Y Jesús le dijo, ¿qué a ti? ¿Qué si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva? Y ahí hubo un malentendido porque pensaron y dijeron que ese discípulo no moriría. Pero ¿qué sucedió? Dios le dio a Juan el mensaje del Evangelio del amor. Y Juan sigue vivo a través de ese mensaje de amor, porque amor es sinónimo de Dios, porque Dios es amor. Y esto es maravilloso. Entonces, lo que quiero decirte es que esa noche ocurrieron cosas tremendas y Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue, acordó con esta gente y vinieron con palos, con oscuridad, y vino una turba y también vino un grupo de soldados. Lo que habían acordado es que Judas le iba a dar un beso a Jesús. Y él les dijo a los demás, a quien yo le dé un beso, ese es, prendedle. Y Judas se acercó porque ellos vinieron diciendo, como persiguiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Se acercaron y dijeron, Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Y él dijo, dijeron a Jesús, Nazareno. ¿Y sabés qué pasó? Jesús dijo, yo soy. Y cuando él dice, yo soy, salió virtud de él, salió poder de tal manera que un grupo de soldados que estaban ahí cayeron a tierra.
Muchos se preguntan por qué cuando hacemos imposición de manos la gente se cae. Bueno, porque es un misterio de Dios, pero es algo de la presencia de Dios que muchos son derribados. Pero no tiene nada que ver si se cae o no se cae, si es salvo o no, si se sana o no. La caída no tiene nada que ver, es un misterio de Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando Él dijo yo soy, los soldados retrocedieron y cayeron a tierra, dice la Biblia. Entonces se acercaron y apresaron a Jesús y Pedro sacó la espada y le cortó la espada a uno llamado Malco. Y ese fue el primer implante. Ese fue un implante que Jesús hizo hace más de 2020 años. Tomó la oreja y se la pegó a Malco. Y a Pedro le dijo, Pedro, mete tu espada, guarda tu espada. Y así fue que lo apresaron y esa misma noche lo llevaron a Jesús. Lo llevaron ante el sumo sacerdote y allá lo interrogan y allí había un oficial, un soldado, un alguacil, que él tenía un bastón. El bastón era una madera cilíndrica de unos 4 centímetros, más o menos, y era una madera maciza. Y con eso golpearon el rostro de Jesús. Ahí fue que recibió el primer golpe. Sobre el tabique nasal, sobre el pómulo, le dieron un golpe terrible. Jesús era de madrugar mucho. Él evangelizaba todo el día, oraba por enfermos, sanaba enfermos, libertaba cautivos, endemoniados. Y lo hacía caminando. Y seguramente recorrió mucho camino, estaría cansado. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Habrá tenido hambre. ¿Y por qué te digo esto? Porque un día iba caminando y vio una higuera y dice que tuvo hambre y quiso comer higos. O sea, tenía hambre. El Señor sabe lo que siente este cuerpo. Él no está desentendido de lo que tú sientes, de lo que padeces, de tu tristeza, de tu angustia, de tu dolor, de tu cansancio, del hambre. Todo el Señor lo sabe. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando Él está en aquel lugar, recibe el primer golpe. ¿Sabes qué hicieron un grupo de soldados? Lo metieron en un cuarto, en una habitación. Dice la Biblia que le sacaron la túnica. La túnica era un lienzo de lino fino, de una sola, ¿cómo se dice? De una sola pieza. Era una pieza muy cara y era algo especial para él, lo que él usaba. Le sacaron sus vestidos porque estaba profetizado que eso harían. Le sacaron su vestido. Luego tejieron, dice que tejieron una corona. No era una corona. La verdad era que en aquellos días había una planta que era una planta flexible. Era una planta que muy fácil, pero tenía espinas muy grandes. Y esas eran espinas que cuando pinchaban, era como que la defensa de la planta largaba como un ácido. Y era tremendo eso. Y cuando se la pusieron en la cabeza, luego tomaron una caña y con una caña le golpeaban esa rama que tenía sobre la cabeza y cada golpe las espinas lastimaban el cuero cabelludo. La cabeza es un lugar donde hay mucha presión de sangre, hay muchas venitas chiquitas y enseguida estallan y empieza a salir sangre. Usted calcule que él estaba sangrando y dice que ese grupo de soldados se mofaron de él. O sea, le dieron una golpiza. Y se burlaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sabe lo que va a hacer para eso el día que estén en la presencia de Dios, no?
porque de Dios nadie se burla. Tarde o temprano estarán en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Incrédulos, creyentes, ricos, pobres, negros, blancos, intelectuales, ignorantes, libres, esclavos, todos un día estarán en la presencia del Señor, y aunque no lo hayan aceptado en esta tierra, van a tener que decir y confesar que Jesucristo es el Señor. Y esto es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque Él estaba en esa habitación y luego de ahí fue llevado ante el pretorio romano, allá ante el gobernador Pilatos, que estaba enemistado con el rey Herodes en aquellos días, y Pilatos no sabía qué hacer, pero la esposa de Pilato creía en Jesús. Entonces Pilato, viendo que podía ir a Galilea, se lo mandó a Herodes. Entonces quería que Herodes lo juzgue. Y cuando llegó allá, Herodes se burló del Señor. Y le dijo: ¿me podés hacer un milagrito? Ese también un día va a estar en la presencia del Señor. Y va a dar cuenta de lo que hizo, de lo que dijo, porque de Dios nadie se burla. Entonces, ¿qué pasó? Herodes se lo mandó de nuevo a Pilato. Y allá estaban los religiosos que les gritaban. Y había un revolucionario llamado Barrabás, que había sido apresado. Y estaba Jesús. Y la costumbre era que para Pascua tenían que liberar un reo. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Yo creo que él pensaba que si él preguntaba al pueblo judío, que harían que ellos iban a gritar por Jesús. Y cometió ese error de preguntar. ¿Y sabe qué gritaron? ¿A quién querés que os suelte? ¿A Jesús el Nazareno, el rey de los judíos? ¿O a Barrabás? Y la gente gritó: Barrabás, que suelten a Barrabás. ¿Y qué hago con este?, dijo Pilatos. Y la gente gritó: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ahora, yo creo que ahí había gente que estuvo en las campañas de Jesús. Yo creo que ahí hubo alguno que fue sanado por Jesús. Sin embargo, primero lo aplaudían, primero lo alababan, primero glorificaban el nombre de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y tiraban palmeras por donde iba a pasar él. Después estaban ahí gritando: crucifícale. Así muchas veces pasan con líderes cristianos, que un tiempo te aplauden y un tiempo es como que te apedrean. Pero es normal, y esto si lo hicieron con Jesús, ¿qué nos pueden hacer de nosotros? Pero esto es lo que sucede. ¿Y sabéis qué? Ahí estaba Jesús, soportando por amor a ti y a mí todo lo que le hicieron al Señor. La Biblia dice, profetiza en Isaías 53, que como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Él no se defendió de todas las injurias, de todo lo que le hicieron al Señor. No se defendió. Podría haberse defendido. ¿Sabes qué dijo él? Tengo 12 legiones de ángeles a mi disposición. Si él solamente abría la boca, ¿sabe lo que hubiera sido? Una legión. ¿Sabe por qué decía una legión? Porque Jesús vino en el tiempo del Imperio Romano, y las huestes romanas estaban de grupos de 2.000 soldados, 4.000 soldados y 6.000 soldados. Y él tenía 12 legiones de ángeles. Así que usted piense en la cantidad de ángeles que estaban a disposición de Jesús. Pero, ¿sabe qué? Jesús sabía de dónde vino, sabía dónde estaba parado y sabía hacia dónde iba.
porque Él vino para morir por los pecadores. Y el fin de la copa amarga era llegar al Gólgota, llegar al lugar de la calavera, a un basural lleno de bichos feos, horrible. Sin embargo, Él iba a ir ahí para ser crucificado por usted y por mí. Por eso le digo, yo no le estoy predicando una religión, le estoy anunciando, compartiéndole a alguien que lo amó hace más de 2000 años y que puso su vida por usted, que dio su vida por usted, que murió por usted, que resucitó por usted, que ascendió a los cielos por usted, que se sentó a la derecha de Dios por usted, desde donde envió el Espíritu Santo, que está hoy en la tierra hasta que Él vuelva a buscar a la iglesia. Esto es lo maravilloso del Evangelio. ¿Sabe que cuando, después que se mofaron y finalmente Pilatos dijo, yo no hallo ninguna cosa como para condenar a este hombre. Este hombre es inocente. Decidan ustedes, le dijo al pueblo. Entonces Pilatos tomó una palangana con agua y se lavó las manos delante del pueblo. Pero delante de Dios nadie se lava las manos. Nadie, sea rico, poderoso, un grande magnate de esta tierra, un día estará ante el juez justo, que es Dios, y tendremos que dar cuenta. Esto es el Evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué? Cuando termina esto, después que Pilato lo hace castigar, que le dieron 40 latigazos menos uno, porque decían que al número 40 se moría el reo que era castigado. Y según los evangelios, 3 veces fue castigado Jesús con látigos. ¿Y sabe qué? Cuando decidieron crucificar al Cordero de Dios, que es Jesús, el Cordero Pascual, tuvieron que fabricar una cruz. Jesús, estimativamente se calcula que medía entre 1,80 y 1,82. Los judíos de la época medían 1,60. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, aparece Jesús, el Espíritu Santo le revela a Juan y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque enseguida lo descubrió, porque era más alto que los demás. Cuando lo van a crucificar, no hay cruz para Jesús, porque no hay una medida de él. Tuvieron que fabricar una cruz más grande y él cargó su propia cruz rumbo al Gólgota, rumbo a la calavera. Y todos sabemos la historia. Estaba tan cansado, tan lastimado, tan herido, tan debilitado, que Simón de Cirene le tuvo que ayudar a llevar la cruz. Y sabe que la crucifixión había que izarlos. La cruz tenía un encastre. Entonces cuando se lo izaba y llegaba, era un golpe seco, era estremecedor ese golpe, doloroso. Sin embargo, él no abría su boca, lo estaba soportando todo por amor a usted, por amor a mí. Gracias, Jesús. No merecemos, pero gracias, Señor, por lo que hiciste. Lo crucificaron y allá el Señor, incluso en la cruz, Él estaba hablando. Le estaba hablando a las que lloraban por Él. ¿Y sabe qué decía? No lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del árbol seco? ¿Qué está diciendo? El árbol verde, la vida es Cristo. Pero el árbol seco es el hombre sin Dios, con la ausencia de Dios en su vida. Así es el ser humano, vacío,
hueco sin Dios en su vida. ¿Y sabes qué? Ahí estaba el Señor y Él habló en arameo. Lama sabatani, Eloi, Eloi, lama sabatani. Estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué? Han hecho religión de esto, de estas palabras. Porque cuando no se entiende la palabra de Dios, se tergiversa la palabra. Entonces, han dicho, mirá, Dios el Padre a su propio Hijo lo abandonó. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque se dice que Dios giró cuando Jesús es crucificado, porque Dios es santo, 3 veces santo, y nada tiene que ver con el pecado. Pero la Biblia dice que Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. Entonces cuando Él carga el pecado y dice consumado es, Dios gira, porque Dios es santo. Pero tenés que saber esto, el precio que pagó Cristo por ti y por mí. Esto es maravilloso. Él, cuando lo bajan de la cruz, porque Él murió a las 3 de la tarde, lo bajaron de la cruz porque cuando fueron a ver, encontraron que los otros 2 que estaban los 2 ladrones estaban todavía vivos, y se le acostumbraba a hacer fogatas con ramas verdes porque el humo aceleraba y ahogaba, aceleraba la muerte. Y lo que hacían después era quebrarle los huesos, romperle las rodillas. Entonces eso aceleraba la muerte y explotaba el corazón. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que ya había muerto. Y era algo inusual, era algo increíble. Entonces vino el soldado romano y cuando constató que estaba muerto, para asegurarse, tomó una lanza y se la clavó en el costado, de donde vertió agua y sangre. Pero y cuando él hizo eso, se escucharon los truenos, hubo relámpagos, se oscureció a esa hora como si fuera la noche, y hubo un terremoto y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y muchos de los santos que habían muerto esperando a Cristo salieron, se levantaron de las tumbas y caminaron por Jerusalén. Eso está en la Biblia. Esto no lo estoy diciendo porque no, eso está en la palabra de Dios. Búsquelo en los evangelios y ahí va a encontrar qué es lo que sucedió con Cristo. Fue a la tumba, pero la tumba no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Él venció al pecado en la cruz, porque era necesario vencer el pecado en la carne, porque esta carne es lo pecaminoso, la debilidad, lo que corrompe. Entonces Él venció el pecado, venció la muerte y se levantó triunfante y victorioso al tercer día y dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, desde donde también intercede por nosotros. Intercesores, Jesús es el mayor intercesor de todos los siglos. Él está ahí intercediendo por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Podrás decir, no leyó la palabra, ¿no? Pero te la voy a leer. En el nombre de Jesús, y termino con esto. La palabra de Dios dice en Corintios, capítulo 1, verso 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan
Esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y puede seguir leyendo usted otros versículos, pero esto que yo le estuve compartiendo, a alguien le va a parecer esto, porque la palabra de la cruz es locura a la mente natural, porque el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces dice la palabra de Dios, es locura a los que se pierden. ¿Por qué dice se pierden? Claro, porque el que escucha el Evangelio, el que no acepta a Cristo en su corazón como Salvador personal, su alma se pierde para siempre. Quiere decir, estará separada de Dios el Creador por toda la eternidad. Porque las almas no mueren, las almas son eternas, o en la presencia de Dios o excluidos de la presencia de Dios. Esto es algo tremendo. Por eso dice la palabra del Señor, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que hemos aceptado a Jesús, los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero, los que estamos seguros que, según Apocalipsis 20, que nuestros nombres fueron anotados en el libro de la vida. ¿Está tu nombre anotado en el libro de la vida? Esto es importante, porque la Biblia dice que los que no se hallaron inscritos en el libro fueron lanzados en el lago de fuego y azufre. Esto es algo tremendo. Por eso no dejes pasar esta oportunidad, después de oír la palabra de Dios, de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Dice, porque la palabra de la cruz es lo que acabo de narrarte, es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Por eso es importante valorar la obra redentora del Calvario. Porque si yo soy cristiano, si soy creyente y no estoy valorando lo que Jesús hizo por mí, el precio que Él pagó para yo ser salvo, yo no merecía ser salvo. Sin embargo, Él vino y pagó el precio en la cruz del Calvario. El precio era beber la copa amarga, la cruz, la muerte más horrenda que han creado el Imperio Romano. Era para ladrones, era para violadores, era para asesinos, para gente malvada. Pero Jesús ningún mal hizo. Sin embargo, Él pasó por esta muerte tan horrenda. ¿Y sabes qué? Tus pecados y los míos nos condenaban. Tú y yo debíamos ser crucificados. Pero Jesús vino y ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Puedes entender esto? Si tú puedes entender esto, solo te queda decirle: Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios. Te necesito en mi corazón. Y entonces serás salvo. Y te acordarás de este día, porque este mensaje queda registrado en el calendario de Dios. Dice que cada mensaje que nosotros predicamos están en la presencia de Dios. Por eso es importante saber lo que predicamos. Tenemos que predicar la Biblia. Tenemos que predicar lo que dice Dios en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Quiero orar por aquellas personas que quizás estabas ahí, sí o no, o con un pie adentro y otro afuera. Este es un tiempo de conversión. Este es un tiempo de convertirse
El convertirse es dar un giro de 180 grados. Si yo estoy yendo hacia allá, pero mis pasos son torcidos, lo que hago desagrada a Dios. Estoy en falta, estoy en pecado. Y esa vida me condena. Yo tengo que pararme. Al escuchar la palabra, tengo que pararme. Y tengo que tomar una decisión. O sigo en esa misma dirección, o me paro y giro. Y le digo, Señor Jesús, ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Es así de sencillo. Y yo dejo esta decisión para ti. Tú decides ser salvo o condenarte. Porque la Biblia lo dice. Dice que el que no acepta a Jesús se condena a sí mismo por no aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero orar y bendecirte en el nombre de Jesús. Si recién estás empezando el camino del Señor, ve a una iglesia, conságrate, sírvele a Dios, invierte tu tiempo en el Señor, llénate del Espíritu Santo y Dios te va a bendecir en gran manera. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir a Jesús, de compartir el Evangelio de Cristo. Señor, te ruego por aquella persona que le cuesta creer, que tiene su religión, por aquella persona que no quiere romper con la tradición de sus mayores. La religión no te va a salvar, amigo. Cristo te salva. Por eso, la salvación de nuestra alma es personal. Nadie puede decidir por mí. Yo soy el que decido. Señor, te ruego por esa persona que está ahí decidiendo en esta hora que pueda aceptar a Cristo y ser salvo. En el nombre de Jesús. Y los beneficios de Dios son que Cristo es la paz, que Dios es el amor. Las llagas de Cristo sanaron tus enfermedades. El poder del Espíritu Santo te liberta, te libera de espíritus malos, de lo demoníaco, de lo satánico. Te libera el poder de Dios de tristeza, de angustia, de los errores, de los fracasos, de las derrotas, de las equivocaciones, de caminar torcido, de andar en rebeldía, en enojo, en ira. Dios te libera. Eso hace el poder del Espíritu Santo del Señor. Señor, en tu nombre oro por aquella persona que se siente enferma, que se siente desganada, sin fuerza. Señor, que se siente cautiva. Señor, parece que está libre, pero se siente como en una cárcel, como en un calabozo, como barrotes que lo limitan, que lo encierran. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, por esas personas nerviosas, Señor, que algunos ahogan las penas en el alcohol, otros tienen que fumar un cigarrillo tras del otro y no tienen tranquilidad y no tienen paz. Señor, porque Cristo es la paz, porque Jesús es el príncipe de paz. Si Él entra en tu corazón, tendrás paz, tendrás salud, tendrás vida y vida en abundancia. Lo dice San Juan 10:10, que para eso vino Jesús, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te dé su paz, Dios renueve tus fuerzas, Dios libere tu mente y Dios te añada bendiciones físicas, espirituales y en todas las áreas de tu vida. Y quiero decirte esto, Jesús te ama. Nadie te amará más que Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios, el Padre, muestra su amor en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios te bendiga, te espero en el próximo programa, en esto que hemos llamado un mensaje de salvación, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.